Ahí estamos. Sí, profe. Bien. Bien, vamos a comenzar con, prácticamente es la última unidad. ¿Sí? Se denomina indicadores. ¿Sí? La idea un poquito es comprender, ¿no? cómo nos movemos en este aspecto, donde existe mucha información hoy en día y nos cuesta, digamos, interpretar y leerlo. ¿Sí? Ante la gran cantidad, ¿sí? E infinidad de datos e información, ¿sí? Existe métodos, técnicas, procedimientos, ¿sí? Que permiten reducir, ¿sí? O sintetizar en números o en símbolos esa gran cantidad de información. Por eso existe lo que se llaman los indicadores, ¿no? Son los índices que generalmente conocemos en la vida cotidiana y que lo escuchamos todos los días, ¿sí? Como el índice de precio, ¿sí? La tasa de desempleo, ¿sí? Y es lo que se intenta es a través de un pequeño coeficiente, ¿sí? Un coeficiente en el sentido de que es un número, interpretar una cierta realidad o un aspecto de esa realidad. ¿Sí? Y ese coeficiente, ese número, ¿sí? Nos permite interpretar esa realidad, sea para bien o para mal. También nos da cierta información de modo sintética, ¿sí? Para afrontar o para proyectar, ¿sí? Ciertos planes, proyectos, ¿sí? O propuestas tal vez para mejorar, ¿sí? O tal vez para conservar, ¿sí? Cierta realidad que se vive en un contexto. Es decir, ese índice, ¿sí? Nos lee una realidad de modo sintético, ¿sí? Y algunas veces, ¿sí? Ante la falta de interpretación, ¿sí? Creemos que eso ya nos muestra toda una realidad. Tal vez sí, tal vez no, ¿sí? Depende de nosotros qué podamos interpretar, ¿sí? Y qué vamos a aprender a partir de eso. En educación existe, ¿sí? Y trabajamos con muchos índices, ¿sí? El índice de repitencia, el índice de alfabetismo, ¿sí? La educación es que más, ¿sí? Donde Profe, más, disculpe que lo interrumpa. sí, ¿Usted está proyectando algo o no, no, está no, hablando? no, no estoy Ah, hablando nada más. Eh, gracias. no, no. Nos permite, digamos, conocer la realidad donde nosotros nos vamos a desempeñar, ¿no? Porque saber, conocer el índice y interpretar el índice de analfabetismo, el índice de repitencia, de promoción, etcétera, ¿sí? Nos permite conocer nuestra realidad, ¿sí? Y cómo andamos en realidad. Si ese índice es muy bajo, entonces quiere decir que tenemos que comenzar a trabajar, ¿sí? Y si es muy alto, tratar de conservarlo. Bueno, ese es, digamos, el objetivo de esta unidad, ¿sí? Es llegar a, no sé si conocer todos los índices que ha habido y por haber, imposible. Es más, van surgiendo todos los días, ¿sí? O en estos tiempos van surgiendo nuevos índices, ¿sí? Que algunas veces no llegamos a comprenderlo, y si lo comprendemos, ¿sí? Solamente hay que entender que nos muestran una realidad.
un aspecto de nuestra realidad, no toda la realidad. ¿Sí? Y depende de nosotros que sepamos interpretarlo, ¿no? Entonces la idea es, como segundo objetivo, ¿sí? Además de conocer, no todas, ¿sí? Saber interpretarlo, comprender ese índice, ¿sí? Y relacionarlo con la realidad en la cual vivimos. Bueno, entonces, ¿sí? Yo le voy a plantear una cuestión que me pareció interesante, ¿sí? Ahora sí estoy compartiendo, ¿sí? Se ve, ¿no? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Tomo un caso, ¿no? Que todavía no salimos de esa dolorosa situación en la cual estábamos viviendo, ¿sí? O estamos viviendo, que es la pandemia, ¿no? Y tomé un caso en una cierta fecha, en la misma fecha, al mismo tiempo, ¿sí? Y en un día se confirmaron en Argentina, ¿sí? Casos positivos a COVID-19, 9.283. Y en Bolivia, ¿sí? La misma enfermedad, ¿sí? 4.919 el mismo día. Y bueno, uno interpreta ahí, bueno, obviamente que hay más casos en Argentina que en Bolivia. Entonces podríamos decir que en Bolivia están mejor las cosas, ¿sí? O se previene mejor, o se cuida más la gente, ¿sí? O cualquier otro protocolo que se implementa, por lo visto en Brasil es mejor, porque 9.000 tiene casi el doble, ¿sí? En Argentina tiene casi el doble, perdón. Y podríamos decir que sí, es cierto en ese aspecto, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿sí? En Argentina, ¿sí? La población total es de 45.376.763 habitantes. En cambio, en Bolivia son solamente 11.633.371 habitantes. Entonces, es obvio que si tengo en cuenta la población, ¿sí? Porque toda esa población es en riesgo, o sea, todos estamos en riesgo de tener esa enfermedad, ¿sí? Nada más que en un minutito. ¿Qué pasó, Sotilo? Perdón, sí, tengo una llamada. Entonces acá podemos ver, claro, que en Argentina obviamente que vamos a tener, sí, bueno, tuvimos el doble que en los casos que en Bolivia, pero convengamos que en Bolivia tiene menos habitantes que en Argentina, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos comparar eso? Y una forma de comparar, primero, es comparar dentro de cada país a ver qué pasa con con esa enfermedad, ¿sí? Es decir, y luego comparar entre ellos, ¿no? Es decir, que podríamos decir que en Argentina, fíjense, si yo hago el cociente entre los casos positivos a COVID, ¿sí? Y sobre el total de la población que está en riesgo, porque todos estamos en riesgo, ¿sí? Nos da eso, un número muy chiquito, ¿sí? Y el otro en Bolivia, ¿sí? También nos da un número muy chico. Bueno, pero eso, ¿cómo interpretar eso?
¿Será que hay una comparación ahí? ¿Será que podemos comparar con esos números? ¿Sí? Y habría que ver, uno podría tomar de cuántos ceros tiene después de la coma, ¿sí? E infinidad de respuestas podemos tener, ¿sí? Bueno, a esto se refiere, digamos, esta parte, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Sí? Si comparamos, ¿sí?, cierta situación en distintos países, si lo comparamos así en valores absolutos, uno puede decir, bueno, acá hay más casos que en este, entonces en Argentina, sí, es un desastre lo que es la salud pública o la organización de la salud. En cambio, en Bolivia es mucho mejor, no. Vemos que no, porque si comparo con la población, ahí cambian las cosas, ¿sí? Bueno, ese es un caso de un típico un índice, donde mide, ¿sí?, justamente, ¿sí?, esa enfermedad teniendo en cuenta la población total. ¿Sí? Que ya eso obviamente tiene un nombre que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Cambio de, usted me dice si ven, pero ahora cambio de power. ¿Sí? Pueden ver, ¿no? Cambié el power. Sí, profe, se ve. Bien. Primero tengamos en cuenta que si nosotros vamos a ver tres tipos de indicadores, ¿sí? Razón, proporción y tasa. ¿Sí? Esos indicadores, como bien lo dicen, nos va a indicar, nos va a dar cierta información sobre una realidad. ¿Sí? Esos son los indicadores. ¿Sí? Los tres tipos de indicadores son muy distintos entre sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, la razón. ¿Qué sería la razón? La razón es la comparación a través de un cociente, o sea, de una división entre dos cifras, ¿sí?, dos números. No necesariamente de la misma naturaleza, o sea, no necesariamente tienen que venir de la misma unidad, si quieren, ¿sí?, o cantidad. Es una medida de relación entre ellas. Ya vamos a ver qué quiere decir eso, no necesariamente de la misma naturaleza. Por ejemplo, ¿sí?, en un hospital hay 380 camas y tiene 95 enfermeras. Pues ahí podríamos obtener una razón, porque la razón es cuando yo comparo, ¿sí?, a través de un cociente dos cifras, ¿sí?, dos números que no necesariamente son de la misma naturaleza. Bueno, este es el caso, donde uno es cama y otro es enfermeras. Entonces yo quiero saber, ¿sí?, cuántas enfermeras hay para cada cama, o al revés, cuántas camas le corresponde a cada enfermera. ¿Sí? Entonces, hago la razón o el cociente. Y, por ejemplo, quiero saber la razón de camas por enfermera. ¿Cuántas camas le va a corresponder a cada enfermera? ¿Sí? Y hago ese cociente. Ese cociente, ¿sí?, entre camas dividido el total de enfermeras, nos da 4. ¿Sí? Ahí comparé, fíjense, de todas maneras, si ustedes comparan, si ustedes pueden observar, ¿sí?, 380 es mucho más grande que 95. Ahora, Quiere decir ¿cuántas que veces? de las 95 enfermeras, una enfermera va a atender 4 camas. Ujú. Muy bien, sí. Es más, fíjense, comparando ya, 380, ¿cuántas veces más grande que 95? 4 veces, ¿no? Entonces podemos decir, como vos decís, ¿sí?, siempre manteniendo
la naturaleza de las cifras, o sea que 380 son camas, ¿sí? Y 95 son enfermeras. ¿Sí? Podríamos decir que va a haber 4 camas, ¿sí? Por cada una enfermera. ¿Sí? ¿Está? Bueno, esa es la razón. Primero que estoy comparando, ¿sí? Dos cifras que provienen de distinta naturaleza, de distinta índole, ¿sí? Y lo que yo quiero saber es cuántas veces, ¿sí? Entra, podemos decir, una cifra, ¿sí? O cuántas veces una cifra equivale a la otra. Entonces ahí podemos decir que 95, si yo multiplico por 4, me da 380. Bueno, eso es razón. ¿Sí? Casos como estos, a ver, creo que yo tengo otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Sí? Si en una población de 2.500 hay 645 viviendas, ¿cuántos habitantes hay por vivienda? ¿Mm? ¿Cuántos habitantes por vivienda? Entonces, habitante como numerador, vivienda como denominador. Y son de distintas naturalezas. ¿Sí? Vivienda por un lado, habitante por otro. ¿Sí? Y hago el cociente. ¿Sí? Y eso nos da 4 cabezas. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 ¿qué? 4 habitantes por cada Por vivienda. cada- ¿Sí? Que es realmente lo usual, ¿no es cierto? Lo promedio es de 4, 5 habitantes por hogar o por vivienda. ¿Está? Bueno, eso es razón. ¿Sí? Y además está bien indicado, dice razón de habitantes por vivienda. Cuando digo razón de habitantes, quiere decir que en el numerador va la cantidad de habitantes. ¿Sí? Y por vivienda, en el denominador va la cantidad de viviendas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. El otro indicador son las proporciones, que es una proporción. Es un cociente también, pero a diferencia de la razón, es que en el numerador, o sea, el número que está arriba, está incluido en el denominador. ¿Sí? En la razón, ¿sí? Cada cifra, ¿sí? No tenía nada que ver con la otra. O sea, 2.500 son habitantes, no tiene nada que ver con vivienda, en el sentido de cómo se lo mide, ¿no? Porque estos son habitantes y estos son viviendas. ¿Sí? En cambio, ¿sí? En el de proporción, el cociente, sí, es un cociente, pero el número tiene que estar incluido en el determinado, tiene que estar abajo. Los individuos elementos que figuran en el numerador, el número que está arriba del cociente, debe ser incluido también en el denominador. O sea, tengo que hacer incluirlo, aunque no lo incluya. Tiene que estar adentro. ¿Sí? Ejemplo. ¿Sí? Este es el problema. El caso de la escuela tiene 250 alumnos, de las cuales 150 son varones. ¿Cuál sería la proporción de alumnos varones? ¿Sí? Bueno, tenemos 150 varones más 100 mujeres, total, ¿sí? Son 250. Esos 250, 150 serían varones. ¿Está? Bueno. Y acá, fíjense cómo está incluido, ¿sí? Varones. Ya tenemos varones, 150 varones. Abajo también está 150 varones. Pero, ¿sí? Sin contar los otros. ¿Sí? ¿Está?
Es decir, que se replica el mismo valor de arriba a abajo. Claro, tiene que estar incluido. Vamos a suponer que yo digo, bueno, Acá también se está hallando la razón. no, acá se está hallando la proporción. Ah, La proporción, qué parte es la varones con respecto al total? ¿Sí? Es decir, bien, tenemos 250 personas en total. ¿Sí? 150 son varones. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué parte o qué proporción es 150 de 250? Entonces debes saber qué parte son varones. Del total, qué parte son varones. ¿Sí? Bueno, en este caso, si voy a simplificar acá, ¿sí? Acá 3, ¿sí? Y acá 5. ¿Sí? O sea que tenemos 3, ¿sí? Varones por cada 5 mujeres. ¿Sí? Eh, no, no mujeres, perdón. Mujeres y varones sería el 5. Sería, perdón. 3 varones, ¿sí? Por el total de personas que hay. O sea que sería al revés la lectura, ¿verdad? Por cada 5 personas, ¿sí? Hay 3 hay varones. 3 varones. 3 varones, así sería, perdón. ¿Sí? Sí. Trae acá la música, el perro, todo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, me tengo que concentrar igual, ¿sí? Entonces, de cada 5, ¿sí? Cada 5 personas, ¿sí? En esa escuela, o alumnos, cada 5 alumnos, 3 son varones. Así sería. ¿Sí? Bien. Dice ¿Y que cuál acá es, y cuál es la diferencia de las dos interpretaciones que acaba de hacer? Si abajo en una puso 250 varones más 100 mujeres, que ahí la diferencia, digamos, de acuerdo a la consigna, y el de abajo puso 150 sobre 250. claro, porque acá, en esta, muy bien la pregunta, está bien. Muy bien. A ver, para que busco un lapicito acá, le voy a cambiar de color. ¿Sí? Acá en esta, 150 sobre 250, yo tomo el total. ¿Sí? Sí, es decir, Sí, yo sé que son 250 alumnos, de ellos 150 son varones. sí. Pero yo quisiera saber, estudiarlo mucho más en particular, ¿sí? O sea, estudiarlo en forma más reducida. Entonces, simplificando, tengo el derecho de decir que de cada 5 alumnos que yo encuentre, ¿sí? 3 Son sería o varones. tiene la posibilidad que sean varones. ¿Sí? De Entendido. cada 5, ¿sí? O sea que del ¿Está? 100%, 60% son varones. Claro, sí, Ah, sí. exactamente. Si yo divido esto, ¿sí? Y divide acá, sí, ya ahora sí, hago con la calculadora, 3 dividido 5, ¿sí? Me da 0,6, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, eso lo transformo en porcentaje, porque la proporción es porcentaje, ¿sí? Es parte de, Es decir, que ¿sí? siempre se va a multiplicar por 100. Siempre se va a multiplicar por 100. Porque la proporción es un porcentaje, ¿sí? Es una medida relativa, ¿sí? Entonces acá lo que me está diciendo, de cada 100, ¿sí? O del 100%, el 60 son varones, ¿sí? De todas maneras nosotros ya no entendemos cuando nos Profe, dicen yo no estoy varones. entendiendo el 3 y el 5. El 3 y el 5, porque acá fíjate que, vamos a suponer que yo tengo, lo voy a dividir en compartimientos, ¿sí, no? Tengo 250 alumnos en total, mezclado entre varones y mujeres. Tengo, vamos a suponer, yo lo hago una línea así, ¿no?
Acá está mi total de alumnos. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Lo vamos a hacer más chico acá. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? O sea que acá tenemos los 250. Acá hay 50. ¿Sí? Acá vamos a ver que son 250 alumnos, pero lo agrupo da 50. Acá hay 50. ¿Sí? Acá hay 50. ¿Sí? Acá hay otros 50. ¿Sí? Y acá hay otros 50. ¿Sí? O sea, aquí tenemos los 250. Lo que me dice esto es de que de cada 5 grupos que yo agrupé, ¿sí? Cada 5 grupos, 3 grupos tienen la posibilidad, o puede ser varones. O sea, 3, pero lo voy a marcar. 3, ¿sí? O sea que estos 3, ¿sí? 3 de los 5 grupos que hay, de 50, ¿sí? 3 grupos de 50 pueden ser varones. Por eso da 3/5. ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Sí? Es decir, que yo al total lo divido en 5, lo divido en 5, lo divido en 5, ¿qué quiere decir? Lo divido en 5, ¿qué quiere decir? Voy a hacer acá, 2, como dice acá abajo, ¿sí? Lo divido en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Lo divido en 5, vamos a suponer partes iguales, ¿sí? ¿Sí? 5, estoy seguro que 3 de ellos, ¿sí? Tienen la posibilidad de ser, de 3 partes de ellos, tienen la posibilidad de ser varones. Y los otros mujeres. ¿Ya? Por eso es una proporción, eso significa proporción, significa parte. Parte del todo. Es como decir, al todo, ¿sí? Que 250 alumnos, lo divido en 5 partes, ¿sí? Lo divido en 5 partes. De esas 5 partes, 3 son varones. ¿Sí? Sí, profe, ya Eso, entendí, gracias. no, eso quiere decir. Y después la otra, la proporción es un porcentaje. La otra es dividir, o sea, hago directamente, tomo la calculadora y digo 3 dividido 5, 0,6. Y ahí nomás, como eso no lo puedo interpretar bien, multiplico por 100. ¿Sí? Al multiplicar por 100, eso da 60. ¿Qué sería 60? El 60%. ¿Sí? 60%. Que es lo mismo. Pues, es más, nosotros por ahí entendemos mucho mejor cuando nos hablan de porcentaje. Pues dice, bueno, y acá en el curso, sí, dicen, bueno, acá en el curso, el 30% desaprobó. Y yo ya tengo una idea, el 30% me dije, y menos de la mitad. ¿Sí? Es como que divido el entero en 3 partes y una de las partes desaprobó. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, yo al menos lo entendí. No sé los Sí, demás muy bien. compañeros. Además, si cuando digo 60%, ese es un valor relativo. ¿Qué significa? Que el valor que se toma como total es 100. O sea que si hubiese 100 alumnos, 60 serían varones. ¿Sí? Eso es lo que tiene, ¿sí? El porcentaje. Enseguida lo relacionamos con 100, está bien, es cierto. ¿Sí? Porque el 60%, ¿sí? Como bien vimos, ¿sí? Es 60
sobre 100. ¿Sí? Ese es no, uno dice, pero acá no habla de 100. Es cierto. Pero es como que, digamos, que cada 100 que vos tomes, 60 son varones. ¿Sí? O si quieren más chicos, le saco los 0. ¿Sí? De cada 10, 6 serían. ¿Sí? Bueno, eso es proporción. Eso es. ¿Sí? Porcentaje, ¿no? Porcentaje es una proporción. Justamente. ¿Mm? ¿Está? O sea que acá compara una parte con el total. ¿Sí? Pues también se llama proporción, parte. ¿Está? Sí, profe, y si te pide, si pide que se escriba la interpretación de esta situación, sería la proporción de alumnos varones es del 60%, ¿no? Sí, también. También. Ah, Sí, bien. está bien, está bien. Te dije, la proporción es un porcentaje, es una proporción. Sí, es una parte. Bien. ¿Alguna preguntita más que quedó en el aire? No hay ningún problema, tienen que preguntar. ¿Sí? Ahora no. Súper claro su clase. Bien, muy bien. Bien, seguimos. Entonces, ¿sí? Si no hay más nada que preguntar, ¿sí? Seguimos. Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Si en una población de 25.000 habitantes, ¿sí? Se diagnostican 1.500 pacientes con diabetes, la proporción de diabetes en esa población es. Sería 1.500 sobre 25.000, porque nos pide proporción, ¿sí? Fíjense que tenemos 25.000 habitantes, pero 1.500 son los que tienen diabetes. ¿Sí? Vamos a preguntar, ¿cuál es la proporción? O sea, ¿cuál es el porcentaje? ¿Sí? Lo que yo puedo hacer, fíjense, ¿sí? Para ir comparando, yo puedo sacar los ceros. Saco un cero acá, con un rojo acá. Saco un cero acá, con un cero acá. ¿Sí? Forma pareja, 0 acá, 0 acá. ¿Sí? Y me queda 15 sobre 250. Podría darse el caso que de cada 200 habitantes, 15 tienen diabetes. Sí, puede darse el caso, porque eso lo indica la proporción. ¿Sí? Es más, si yo lo divido por 5, ¿sí? Lo divido, simplifico por 5, perdón, ¿sí? Arriba me quedaría 3, ¿sí? Y abajo, ¿sí? Daría 50. Ahí está por encima, fíjense que ahí está un poco más claro, digamos, ¿sí? Más a mano esa información. Porque está diciendo que de cada 50 habitantes, ¿sí? 3 está teniendo diabetes. ¿Sí? O sea, que ¿Está bien? decir que el 6% de los Sí. pacientes tiene diabetes es lo mismo que decir que de cada 50 habitantes, 3 tienen diabetes.
3 pacientes Exacto. tienen diabetes. Bien. Exactamente. Fíjate, vamos a suponer, lo que vos hiciste está bien, ¿no? Sí. Multiplicaste por 100. Por 100, sí. Y te dio 6%. 6%. ¿Qué significa eso? De cada 100, ¿sí? De cada 100, ¿sí? De 100, ¿qué serían? Habitantes. Habitantes, 6 pacientes. 6 tienen diabetes, exactamente. ¿Sí? 6 tienen diabetes. ¿Qué es lo mismo? Vamos a ver, bueno, si yo sé que esto que hiciste acá, es cierto, ¿sí? Porque hiciste bien los cálculos, ¿sí? Y vamos a la mitad, pues vamos a poner, bueno, de acá yo sé que de cada 100 habitantes, ¿sí? 6 tiene diabetes. Y si yo lo reduzco los dos a la mitad, o sea, digo, pongo en lugar de 100 pongo 50. Entonces, en lugar de 6 tiene que ir un 3, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que de cada 50, 3 tiene diabetes. ¿Qué es lo que habíamos Claro. sacado acá? Ahí, exactamente. Claro. ¿Está? Sí, profe. Lo que pasa es que le digo, como cuando yo voy reduciendo, ¿sí? Lo voy interpretando mejor, o sea, me queda más a mano lo que me quiere decir. ¿Sí? ¿Estamos? Una vez las cifras muy grandes, ¿sí? Son difíciles de ver la realidad. No nos dejan ver esa realidad. ¿Sí? Entonces, cuando lo vamos achicando, ahí sí nos damos cuenta. ¿Sí? Encima, fíjense, 6 con respecto a 100, 6 es un número chico. ¿Sí? Es por eso que nos da un 6%. Quiere decir que de cada 100, 6 tienen diabetes. Muy poquitos. ¿Está? Un 6%. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. 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 Eso es lo que habíamos dicho, nada más que lo dejo formalmente claro. ¿Sí? 6% que bollaste, ¿sí? Que es de una alumna, es 6% expresada en porcentaje. Realmente, generalmente las proporciones se expresan en porcentaje, como le había dicho. ¿Sí? Muy poco lo dejan así como está. Si yo lo dejo así como está, 0,06, y no lo voy a interpretar. ¿Sí? Difícil que voy a interpretar. No sé qué significa eso. En cambio, cuando multiplico por 100, ahí lo que le estoy dando es sentido como porcentaje. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Formalizando, ¿sí? El tema de la proporción como índice. La proporción como índice varía de 0 a 1. Por eso me daba 0,6, 0,6, me puede dar 0,3, 0,5, ¿sí? Y suele expresarse como porcentaje. En ese caso varía entre 1 y 100. ¿Sí? O sea que una proporción es una parte. Y esa parte siempre el resultado va a dar entre 0 y 100. Entre 0 y 1, perdón. Pero suele expresarse y se utiliza con mayor frecuencia, ¿sí? Como porcentaje. Y eso varía del 1 al 100. Claro, el resultado, digamos, de entre habitantes y pacientes, en un ejemplo, sería el del 0 al 1. Y después, cuando se pasa a porcentaje, sería del 1 al 100. Exacto, sí. Es lo que hacen ustedes, no se preocupen. ¿Cómo pasa a porcentaje? Lo multiplica ¿Por por 100? 100. Por 100. ¿Mm? Sí, es lo que hacían ustedes, ¿no? Solamente que hagan lo que ustedes ya conocen por ahí, lo estamos formalizando. ¿Sí? Y siempre, obviamente, si da un número entre 0 y 1, el numerador siempre es menor que el denominador. ¿Sí?
A lo sumo igual, pero si da igual es el 1. No tiene sentido, ¿sí? Pero siempre el numerador es menor que el denominador. En la razón podría ser distinto, ¿eh? En la razón no hay una regla que el numerador sea mayor o menor que el no. Pero acá sí, para que sea proporción, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Ejemplo en el área de educación, ¿sí? Tiene que ver con proporción, ¿sí? Porcentaje de alumnos promovidos, ¿sí? Muy utilizado, realmente nos piden mucho del ministerio, ¿sí? Se calcula considerando a los alumnos promovidos a final del ciclo lectivo respecto del total de la matrícula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver si tengo lo que yo hice acá. ¿Sí? Porcentaje, PAP, sería porcentaje de alumnos promovidos. Número de alumnos promovidos sobre el número de alumnos matriculados. ¿Qué quiere decir número de alumnos matriculados? Y justamente los que ingresan al comienzo de año, ¿sí? Los que ingresaron y le fuimos anotando para la escuela y viene a la escuela, ¿sí? Y el porcentaje de alumnos promovidos sería, en el denominador irían todos los que entraron a la escuela, todos los que se matricularon. Y en el numerador, a fin de año, veo quiénes pasaron, ¿sí? Quiénes promovieron. ¿Sí? Eso se divide, ¿sí? ¿Está bien? Y uno dice, ¿y esto es una proporción? Y claro, porque para que sea proporción, el numerador tiene que estar incluido en el denominador. Esa es una de las características y requisitos para que sea una proporción. ¿Sí? Es decir, el porcentaje de alumnos promovidos, ¿sí? Dijimos. Arriba nosotros colocamos los alumnos que pasaron, o sea, el número de alumnos promovidos, ¿sí? Los que pasaron. ¿Sí? Entonces abajo tiene que estar esto. Dice, acá dice los alumnos matriculados. Y sí, los alumnos matriculados están los que promovieron, o sea, los que pasaron, promovieron, ¿sí? Más los que no promovieron. ¿Sí? O sea, los matriculados, ¿sí? Los que se inscribieron, los que están, ¿sí? ¿Está? Pues ahí, fíjense que el número de alumnos promovidos es una parte, ¿sí? De todos los alumnos matriculados, ¿sí? O sea que si en una escuela, bueno, te voy a ver un ejemplo, pero por la duda, en una escuela se inscribieron 1000 chicos, ¿sí? 1000. De eso a fin de año, ¿sí? Pasaron hasta ahora 700. Acá se me fue un 0. ¿Sí? Promovieron, pasaron hasta ahora 700. ¿Sí? Y los que no pasaron son 300 por ahora. ¿Sí? Hago usted consciente o si no, ¿sí? También para una interpretación rápida, ¿sí? Sería de cada 10 matriculados, cada 10 que se matricularon, 7 promovieron, o sea, pasaron. De cada 10 alumnos, 7 pasaron. De cada 10 alumnos que se inscribieron, mejor dicho, o están matriculados. ¿Está? ¿Se entiende o no? Sí, profe, de cada 10 alumnos matriculados, 7. alumnos promediaron. Claro. Sí. O si no, divido. 700 dividido 1000. ¿Cuánto da 700 dividido 1000? Ahí le dio. 0,7.
0,7. ¿Eso que hago? Multiplico por... Por 100. Por 100, 70%. Exacto. ¿Sí? Ya que promovieron el 70%. ¿Sí? ¿Está? Bien. También tenemos, ¿sí?, el porcentaje, por ejemplo, sobre edad, de sobredad. ¿Sí? Es el porcentaje de alumnos que tiene una edad mayor a la considerada teórica para el año de estudio que cursan, ¿sí?, respecto del total de matriculados. Claro, el tema de sobredad, teóricamente hoy se considera, ¿sí?, que un chico, una persona, ¿sí?, tiene para entrar o ir o tener una escolaridad una cierta edad. ¿Sí? Eso sería como decir que a los 18 años deberías ingresar a la universidad. Exacto, ya tiene Y sobreedad. sí, ¿Sí? ¿Sí? Ya claro. tiene Y si sobreedad para son, estar en la secundaria. ¿Sí? ¿Sí? claro. Ah, bien, bien, ahí entendí. Y si tiene, por ejemplo, 36 años, pero está en primer año de una carrera, ¿también sería sobre edad? No, ella no se le considera tanto, no tiene un estudio sobre eso, sino es... ¿Por Ah, qué? bien. ¿Por qué? Porque no es obligatorio en la universidad. Claro, ¿Sí? sería sobre un ciclo determinado como el primario, el Y, secundario. y claro, y que se considera obligatorio. ¿Sí? Claro, entiendo. Acá es obligatorio la inicial, primario y secundario. ¿Sí? Es obligatorio, o sea que el Estado tiene que, sí o sí, tiene que facilitar a que la persona tenga un secundario. ¿Sí? Obviamente no se da, usted sabe que no da, pero, ¿sí? Eso significa la obligatoriedad. ¿Sí? Entonces, obviamente que ya se considera sobredad cuando pasa la edad. Lo mismo, el que va a la primaria, sí, la edad teórica para la primaria está a 12 años, ¿no? 11 años. Edad teórica, Sí. ¿sí? Si van ya a los 13 años a la primaria, 13, 14, ya se considera que tiene una sobreedad. ¿Sí? Bueno, eso se compara con el total de los matriculados. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Creo que no tengo un ejemplo de esto, pero yo lo voy a hacer, ¿no? Supongamos que en mi escuela, sigue muy chiquita, y digo, bueno, va 120 se matricularon, ¿sí? 120 alumnos. De eso, sobre edad solamente tienen 5, ¿sí? Porque es una escuela primaria, ¿no? 5 nomás vienen, ya pasaron la edad, pero ¿está? Bueno, ese porcentaje, bueno, ¿qué porcentaje sería 5 de 120 o qué parte sería 5 de 120? Yo tengo que hallar el porcentaje. Divido los dos o simplifico como quiera, ¿sí? Divido los dos, ¿sí? Y eso me da un número decimal. Ese número decimal lo tengo que transformar en porcentaje, ¿sí? Pero como ustedes ven, es un porcentaje muy chico, ¿no? 105 a 120, si yo lo comparo, es muy chico. ¿Estamos? Pero un poquito que no sé qué, toqué algo que no tenía que tocar y se me fue. Acá.
El otro, ¿sí? El otro índice, ¿sí? O el otro indicador que se utiliza mucho también son las tasas. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la tasa de, ¿sí? que se utiliza en el banco? Bueno, el concepto sí, ¿sí? Tasa. Y esto hay que considerarlo, la tasa, ¿sí? También es una razón y es una proporción, sobre todo es una proporción, ¿sí? La tasa. Nada más que hay que considerarlo en forma dinámica, ¿sí? Hay que considerar la situación, ¿sí? En dónde se da y en qué tiempo se da eso. ¿Sí? Entonces la tasa es similar al de una proporción. La proporción casi, es lo mismo casi, ¿no? Con la diferencia que la tasa lleva a incorporar el concepto de tiempo. En el otro no. ¿Sí? Toman todos los casos de un evento por una causa, perteneciente a una población total, en un lugar y en un periodo determinado. ¿Sí? Bueno, esa es la tasa. El numerador y el denominador deben estar referidos al mismo tiempo y lugar. ¿Sí? También la tasa representa la fuerza con que se produce un hecho determinado en una población. Y esto es igual a riesgo. ¿Sí? Es decir, la tasa me da la idea, ¿sí? de la dinámica que se produce entre la relación, en este caso, de la población y sobre todo la población en riesgo. ¿Sí? Profe, a esto con que el denominador y el numerador deben estar referidos al mismo tiempo y lugar, sería, por ejemplo, en el 2017, tantos casos de muerte por COVID, o sea, una cosa así. Sí, sí, está bien. Está Ah, bien, bien. sí. La tasa, sus elementos son, fíjense, similar al de proporción. Es una proporción. ¿Sí? Está, lo que tiene distinto, sí, es que se multiplica por, por un factor de ampliación. El factor de ampliación me permite en realidad interpretar mejor qué significa, ¿sí? dicho cociente. Entonces, el numerador, que consiste en el número de veces que ocurrió ese hecho. ¿Sí? Fíjense que es similar, casi como que estamos hablando de probabilidad. ¿Sí? Porque dice las veces que ocurrió un determinado hecho. Y en el denominador, en la población expuesta, la que está expuesta a eso. ¿Sí? A ese fenómeno que puede suceder. ¿Mm? O sea, la tasa, en este sentido, lo que nos quiere decir, ¿sí? Es que lo debemos considerar como algo dinámico, no quieto, ¿sí? No fijo, ¿sí? Que puede ir cambiando, obviamente. Tiene una constante, fíjense acá en la fórmula de tasa, ¿sí? Bueno, el numerador sabemos que es A, ¿sí? Que consiste en el número de veces que ocurrió un determinado hecho en un periodo. El denominador es A más B, ¿sí? Que es la población expuesta al riesgo de que le suceda el fenómeno que aparece en el numerador. ¿Sí? Ese sería A más B. Se utiliza una constante, le llamamos constante K, por la cual se multiplica el cociente. ¿Sí? Bueno, ahí, por ejemplo, sí, tiene casos de cociente, ¿no? 100, 1000, 10.000, ¿no? Eso sería como lo que va a tomar como constante, pero como denominador. Bueno, claro, lo que busca acá
no sepamos expresar, digamos, ¿no? ¿En qué consiste eso? Pero eso va a ir apareciendo a medida que tengamos una situación, ¿sí? Bueno, ese es tasa. ¿Qué dice? Indicadores educativos. O sea, indicadores sabemos que son tasa, tasa, proporción y razón, ¿sí? Se puede utilizar cualquier unidad de medida. Bueno. Bien. Por ejemplo, la tasa de asistencia a la escuela. Es el índice que mide la población de determinado grupo de edad que asiste a algún establecimiento de educación formal, independientemente del nivel que cursa, sobre el total de población de ese grupo de edad. Entonces, mide la población de determinado grupo de edad que asiste a algún establecimiento de educación formal, sobre el total de población, ¿sí?, de ese grupo de edad. ¿Cómo sería la fórmula? Sería población que asiste a educación formal, ¿sí?, sobre población total. Y eso multiplico por K. Esa sería la tasa de asistencia a la escuela. Tasa de promoción, también el índice que mide el número de alumnos admitidos por primera vez en cada grado de un ciclo lectivo o año calendario dado respecto de la matrícula total del grado anterior en el ciclo o año calendario. Esa es la tasa de promoción. La tasa neta de escolarización, perdón, es el índice que mide la población de determinado grupo de edad que asiste al nivel educativo correspondiente a su edad teórica, sobre el total de población de ese grupo de edad. Profe, Sí. entonces, los indicadores, en este caso, la tasa, sería como leer el resultado de la probabilidad. O sea, el resultado de la probabilidad te da un valor, lo multiplicas por la Sí. constante que sería tasa, en este caso K, y te da un porcentaje, 100, Sí. 1000. O sea, ¿ese sería como una lectura o entendí cualquier cosa? A ver, disculpame, ahí me distraje. Decime de vuelta, a ver. Me dijiste 1000, decía, a ver. Claro, o sea que los indicadores, en este caso la tasa, sería Sí. como una lectura del resultado de la probabilidad que anteriormente Ah, sí. vimos, por ejemplo, en el caso de la normal, de la distribución normal, los valores que me dan siempre son menores a 1, porque la probabilidad se mide a 1. La Sí. tasa, Sí. al multiplicarlo por 100, por 1000, sería como una lectura más fácil de interpretarlo. ¿Eso sería? Sí, mira, con probabilidad tiene relación, pero más en el sentido de que, que lo que puede pasar como probable, Sí. pero no como cálculo de probabilidad. Claro, claro, como lectura me refería yo. Como lectura, claro, sí, sí. Sí, hasta Ajá. se puede decir, ¿no? Que es probable, sí, Según que, los indicadores de tasa, que tal cosa suceda. Sí, por ejemplo. exacto, así Ah, ok, es. gracias. Sí, 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 exactamente. ¿Sí? Bueno, la tasa neta de escolarización a nivel primario, bueno, ahí se mide con respecto a lo que asisten al nivel primario, ¿sí? El índice que mide el número de años de 6 a 12, que es lo que tiene que estar en la primaria, que asiste al nivel primario sobre la población de ese mismo grupo de edad, ¿sí? No los que van a la escuela, sino
de los que tienen que ir a la escuela, ¿cuántos van? ¿Sí? A ver si tiene... No, vamos a ver así. Sería la tasa neta de escolarización primaria, ¿sí? En el denominador, ¿sí? Irían lo que tendría que asistir, ¿sí? De ese grupo de edad a la primaria, ¿sí? Lo que tendría que asistir. O sea que es como que voy a la población y veo cuántos O chicos sea, por hay de... ejemplo, de 6 años que ingresan a la primaria a 12, que es hasta Claro, sexto grado. claro. Entonces digo, en una provincia, en un país, ¿cuántos chicos son los que tendrían que ir a la escuela de 6 a 12 años? ¿Sí? Bien. ¿Está? O sea, suponemos que son 50.000 5. los que tendrían que ir, ¿sí? Pero esos 50.000, ¿sí? A la escuela, ¿sí? O sea, lo que tiene escuela primaria, ¿sí? Van, vamos a suponerle, 48.500, ¿sí? Lo que falta ahí para los 50, eso no están yendo, ¿sí? No van, ¿sí? A la escuela, ¿sí? Los 50.000 que hay en un pueblo, en una ciudad, de niños de esa edad, 48.500 sí van, ¿sí? Bueno, obviamente que si yo quiero interpretar esto, si con esto no hace falta utilizar capaz un factor de ampliación, ¿no? Porque esto, ¿cuánto daría, no? Porque casi todos van a la escuela primaria, solamente muy pocos van, cada aparentemente 1.500 no están yendo, ¿no? A la escuela. O sea, no tiene escolarización, ¿sí? Entonces, esto yo lo divido y no es necesario multiplicarlo, lo multiplico por... A ver, ¿cuánto le da esta división, por ejemplo? De los 50.000 chicos que hay de 6 a 12 años en un pueblo, vamos a ver, 48.500 sí, están yendo a la secundaria, pero los otros no. Entonces, ¿cuánto da esta división? 48.500 sobre 50.000, profe. Sí, sí, 0,97. muy bien, 0,97, muy bien, 0,97, ¿sí? Puede ser que ahí no lo interprete, ¿viste? Si no lo puede. Entonces, uso un factor de ampliación, vamos a multiplicar solamente por 10 o por 100, multiplicar por 100, ¿sí? Dice que el factor de ampliación puede ser 10, perdón, todo múltiplo de 100, 100, 1000, ¿eh? Y ahí me da A multiplicar 97. 97. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 chicos que tienen que ir a la escuela, en esta edad, ¿sí? 97 están yendo, ¿sí? Hay 3 que no están yendo, ¿sí? O sea que Y ahí, la K en este caso sería 10, 100, 1000. exactamente. Bien. Yo- Ese factor de ampliación lo voy a utilizar de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? Puedo utilizar un 10, un 100, ¿sí? ¿Cómo? O sea, eso va a depender de la consigna, digamos, de lo que diga la consigna. Claro, eso va a depender de que vos puedas leerlo, ¿sí? Porque acá te da 0, la división te da 0,97, Sí, ¿sí? sí. Eso no tiene una buena lectura. Yo no puedo decir, bueno, puedo decir, pero puede ser que no se interprete, ¿sí? Puedo decir que sí, a ver,
O sea, a ver, ¿cómo lo voy a interpretar ese 0,97? No tiene, ¿no? Ahora no tiene ¿Cómo ninguna... O sea, pero si decimos 97% está mal también, está en mal? realidad no sería el 97%, sería de La ese dimensional. 97, de esas 97 personas que asisten son de 6 a 12 años y el resto no. Esa sería la Claro. interpretación correcta. De cada 100 Cada que, 100. que deberían asistir, 97 asisten realmente. Ah, bien, bien, bien. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno, hay otra tasa, ¿no? Neta de escolarización en el nivel medio. En la otra es del nivel primario, ¿sí? El nivel medio es de 13 a 17 años, ¿sí? Lo que asisten realmente y lo que no asisten realmente. Bueno, lo mismo se hace con el anterior, ¿sí? Nada más que acá habla de secundaria. Algunos indicadores de salud, ¿sí? Están las tasas generales, ¿no? En salud. ¿Qué son las tasas generales? Las tasas generales, ¿sí? Como por ejemplo la tasa de mortalidad general, la tasa general en el denominador se refiere siempre a la población total en riesgo, ¿sí? Como por ejemplo la tasa de mortalidad general. Eso es muy utilizado, ¿ya? Encima sale en las informaciones, todo, ¿no? Se hace el cociente entre el total de defunciones por todas las causas en un lugar y periodo determinado, dividido la población total en ese lugar y en ese periodo, ¿sí? Entonces, el total de funciones, supongamos que si son en un... Voy a ponerlo acá, porque no me escribe, ¿sí? La tasa de mortalidad general en un pueblo, ¿sí? Entonces, va el total de defunciones por la causa y abajo va el total, sin lugar, la población total de ese lugar, ¿no? Que supongamos que son 100 pueblos chicos y tienen 5.000 habitantes, ¿sí? Y fallecen por todas las causas en accidentes, ¿sí? Por accidente, por edad, ¿sí? Por etcétera, ¿sí? Fallecen, ¿sí? En el año, en ese periodo que no pusimos acá, pero en ese periodo fallecen 150, ¿sí? De los 5.000, ¿tá? Por distintas causas, ¿sí? ¿Está? Bueno, si esto yo lo divido, ¿sí? ¿Cuánto da la división esta? 0,03. Muy bien, pongo acá 0,03. Ahí es difícil interpretar eso, ¿sí? En cambio, si a ese resultado lo multiplico por, ¿cuánto tenemos que multiplicarle? Por 100, comencemos por ahí, ¿sí? Eso, si no me equivoco, va a ser igual a un 3%, ¿sí? Que quiere decir que de cada 100, ¿sí? De cada 100, 3 fallecen o mueren, ¿sí? Por distintos motivos. ¿Está? Bueno, esas son las tasas generales. O sea, cuando en las tasas generales se tiene en cuenta, ¿sí? La población total, como en este caso, ¿sí? De funciones o mortalidad general, ¿sí? Bueno, en el denominador siempre va a ir, ¿sí? La población total. Qué pesado. Pero las Bueno. tasas generales se leen en porcentaje, entonces, profe. No necesariamente, porque supongamos que la tasa de mortalidad general en un país que sea como China, por ejemplo, ¿sí? Que son millones,
¿sí? Que son 1.000 millones de habitantes, vamos a poner que sea así, 1972.445, ¿sí? 0,26, ¿sí? Esa es la población del país. Y resulta que fallecen, vamos a suponer que fallecen en el año, en un periodo, en un mes vamos a suponer, ¿sí? En un mes. En China y en un mes. ¿Sí? Bueno, que fallecieron, ¿sí? En un mes, vamos a suponer que fallecieron 250. ¿Sí? Lo que se registraron. Si yo hago esa división, fíjense, este es 14, ¿eh? ¿Qué pasó? Si yo hago el cociente, era 11, ¿no? 11. Hago ese cociente, a ver cuánto sería. A ver, acá, 0, acá y acá, ¿sí? 1.172.445, 0,26. Creo que es 1.000 de millones, ¿no? Bueno, eso da un número muy chiquito, ¿sí? A ver, lo vamos a hacer esa división para mostrarlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. A los hechos nos remitimos, ¿eh? Para que comprendan mejor. Encuentro mi calculadora, que está. 0,6. Ahí está. 250 dividido 1.172.445, 0,26. Bueno, da encima rarísimo porque dice 2,132296 por e a la menos 7, ¿no? Sí, 0 ahí. ¿Qué significa eso? Que es 0, seguro. ¿Sí? Tengo 7 lugares, ¿sí? 1, 2, Después de la compra. 3, 4, 5, 6 y Y ahí viene el 7. Y ahí viene el 2, exactamente. ¿Sí? 13. ¿Está? O sea que fíjense que el número es muy chiquito. No lo voy a poder ni leer, no sé qué significa eso. Entonces ahí es donde yo voy a elegir un factor de ampliación. ¿Cómo se llama factor de ampliación? Porque yo voy a ampliar este número muy chiquito, voy a ampliar su valor. ¿Sí? ¿Y conviene multiplicar por 100, por ejemplo? No, pues si multiplico por 100 ni se va a mover. ¿Sí? Claro. Lo voy a multiplicar, vamos a suponer que lo vamos a multiplicar por 1.000.000. ¿Sí? Porque creo que necesita bastante. ¿Sí? Mejor hacer un 0 ahí. Bueno. Y multiplico ese, ¿sí? Así como me dio la calculadora, multiplico, pues la calculadora me dio 2,13 por e a la menos 27, ¿no es cierto? Así como está, lo multiplico por 1.000.000, ¿sí? ¿No? 0, 0, 0, 0, 0, 0,02. 213 me da, ¿sí? Eso multiplicado por 1.000.000. ¿Por 1 o por 10 millones le multiplico? Por 1.000.000. Acá es 10 millones. Acá este es 11 millones. ¿Sí? Pero acá multiplico multiplicado por 1.000.000. ¿Sí? Si multiplico por 1.000.000, bueno, me dio 213. ¿Qué quiere decir? Que cada 1.000.000 de habitantes va a morir, o tiene la probabilidad que va a morir 213. ¿Sí? Acá, 213. ¿Sí?
Bueno, pero yo quiero un poquito más concreto. Entonces, por ejemplo, si le voy a sacar, dos ceros más. Saco 2 ceros, tacho 2 ceros, y al tachar 2 ceros, me va a quedar, ¿sí? 2,13. ¿Sí? Me va a quedar 2,13. Entonces, mi factor de ampliación lo cambié a, a, muy bien. ¿Qué más? Corrí, dije que sacaba estos 2 ceros, corro 2. Entonces tenía más de 1 millón, perdón, me equivoqué todavía. Ah, no, está bien. ¿Sí? Hasta acá, 100.000. ¿Sí? Y me dio 2,3. ¿Sí? Saqué 2,13. ¿Sí? Y ahora le saco un 0, me queda 2,13 sería. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Sí? Escribo bien acá. 2,13. ¿Sí? Que de cada, por más que me haya equivocado acá, tengo que leerlo, de cada 100.000 habitantes, 2,13, o si no, 2 nomás, 2 fallecen por distintas causas. ¿Sí? Pero eso cada 100.000 habitantes. Que obviamente es mucho. ¿Sí? Bueno, acá lo que voy es que el factor de ampliación puede ser un número múltiplo de 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Y uno lo va utilizando dependiendo de cómo lo va a necesitar, ¿sí? Por 1000, por 100, ¿sí? ¿Está? Bien. Tasa de natalidad. Otro también que se tiene en cuenta, es como comparar la cantidad de nacimiento que se produce en un tiempo sobre el total de la población que hay, ¿sí? En ese momento. ¿Sí? Vamos a suponer que en un cierto tiempo, en este año, ¿sí? O en este mes, vamos a poner en este mes, nacieron, ¿sí? Vivos, ¿sí? En la ciudad 250 niños, bebés, ¿sí? Y nosotros somos una cierta población. Se hace ese cociente y lo que yo voy a encontrar es, ¿sí? De cada tanto, ¿sí? Cuánto fallecen, ¿sí? O tienen la probabilidad de fallecer, digamos. Bueno. En salud existe lo que se llama la tasa específica, ¿sí? La tasa específica son aquellas donde el denominador, ¿sí? Ya no se tiene en cuenta la población total, se tiene en cuenta, ¿sí? La población específica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil no es una tasa general, es una tasa específica. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sí? Si solamente tengo que leer la tasa de mortalidad infantil, es todas las defunciones que se producen en chicos de menores de 1 año, dividido los nacidos vivos en ese lugar. ¿Sí? Y esa es la tasa del factor de ampliación, es 1000. Bueno, yo no puedo utilizar, o yo crea conveniente, que se pueda leer. La tasa de mortalidad fetal también es un caso particular. ¿Sí? ¿Sí? Ahí se tiene en cuenta el número de nacidos vivos en un lugar y periodos. La tasa de morbilidad. ¿Sí? La tasa de morbilidad relaciona los enfermos de un área, una región,
¿sí? En un determinado, con la población de la misma área geográfica en igual periodo de tiempo. ¿Sí? Y bueno, eso lo que hace solamente hace comparar. Pero acá lo que interesa es cómo se halla esa tasa de morbilidad. La tasa, ¿sí? Cuando yo tengo que llevar, digamos, lo que se produce en los enfermos que tengo en ese momento. ¿Sí? Reales, concretos. Por ejemplo, la tasa de morbilidad de sarampión, ¿sí? Es número de enfermos por sarampión sobre la población total. ¿Sí? Eso. O sea, la morbilidad se refiere a la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué enfermedades están pasando por ahí? La tasa de incidencia, en cambio, ¿sí? Es seguro de que ¿Qué pasó? ¿Se desconectó el profesor? de que ¿me están escuchando? Sí, profe, se la escucha. Bien, bien. Acá, sí, la letalidad lo que tiene en cuenta es justamente lo que fallecen por esa enfermedad. Por eso fíjense el ejemplo de la tasa de letalidad por SIDA. ¿Sí? Se tiene en cuenta el número de muertes por SIDA en ese lugar y tiempo, dividido el número de enfermos por SIDA. ¿Sí? De los que están enfermos, ¿cuántos fallecieron? ¿Sí? Esa es la tasa de letalidad. Bueno, ahí le hizo la tasa de prevalencia de tuberculosis, donde fíjense que se divide, ¿no? 12 dividido 5.000 da 0,02 o 2 por 1000, ¿sí? Y ese 2 por 1000, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada 2, ¿sí? De cada 1000, perdón, 2 tienen esa enfermedad. ¿Sí? Bueno, como es una tasa de prevalencia, entonces serían los casos que tiene ahora. ¿Sí? Existen 2 casos de tuberculosis por cada 1000 habitantes. Existe. ¿Sí? No es que son casos nuevos, porque existe. Bueno, este es un caso más que yo quería mostrar acá. Fíjense que nosotros sabemos que la tasa de mortalidad infantil mide la defunción en menores de 12 meses. ¿Sí? Lo que mide las muertes de chicos, ¿sí? Menores de 12 meses, o sea, menores de un año. Y los nacidos vivos, o sea, compara esas cosas. ¿Eh? Y se expresa cada 1000 nacidos vivos en un año determinado. ¿Sí? Es considerada esta, sí, la tasa de mortalidad infantil como uno de los indicadores más importantes para saber cómo anda nuestra situación de salud o nuestro sistema de salud. ¿Sí? ¿Sí? Entonces acá, ¿sí?
fíjense que quise comparar, digamos, la tasa de mortalidad infantil por provincia, ¿sí? Y fíjense dónde estaría Formosa, tanto en 2015 como en 2016, ¿sí? Color más claro sería 2015 y el más oscuro 2016, ¿sí? En algunas se mantuvieron, en otras no, ¿sí? Pero si vamos a Formosa, ¿sí? ¿Qué pasó? Aumentó, ¿sí? ¿Está? Profe, ¿y cómo se expresa en la tabla esa que acaba de mostrar, así lo que estábamos sacando de las tasas? En esta, Ajá, ¿cómo se va expresando así? en esta lo que se tiene en cuenta es cada, es cada 1000, ¿sí? Cada Ah, 1000, bien, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ¿no? En Argentina, cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? sí, O sea, cada sí, 1000 nacimientos, ¿sí? sí, 9,7 fallecen antes de cumplir un año. bien. O sea que la escala se hace de 0 a 1000, la que está de 0 a 16, ¿o no? No, no, no. Lo que acá se quiere decir, la base es 1000. Sí, 1000 que nacieron 1000 bebés, ¿sí? sí, De esos 1000, ¿sí? ¿Cuántos fallecen antes de cumplir un año? En Formosa, ¿sí? Fallecen en 2015 12,6 chicos, 12 chicos, ¿sí? En el ajá, 2000, en el año siguiente, fallecen 15, ¿sí? claro, ¿Ya? sí, Fallecen 15. Bueno, fíjate que la más alta es que justamente la de Formosa, ¿sí? sí, ¿Ya? Quiere decir que, y en las otras, también están todos más o menos ahí, 9 fallecen, o sea, 9 fallecimientos antes de cumplir un año. 9 o 8, ¿sí? O 7, veamos los casos, ¿sí? ¿Está? sí, Pero en entiendo. Formosa se da 15, ¿sí? 15 Bien, cada 1000. ¿Está? sí, Esa es una acotación que le quería traer más, mostrar, digamos, qué tan importante es, digamos, esta tasa, ¿sí? Porque en realidad también nos dice, ¿sí? Y nos asegura cómo funciona nuestro sistema de salud. Si de cada, ¿qué dijimos? De cada 100, ¿no? De cada 100, ¿sí? Exactamente, de cada 100 que nacen vivos, 15 fallecen antes de cumplir un año, eso ya es grave. ¿Mm? Ya hay que preocuparse, porque están falleciendo muchos antes de cumplir un año, ¿sí? claro, pero Eh, eso es como para tener una idea del tema de la nutrición, de la alimentación, para ah, ese tipo de cosas se usa. sí, exacto, el sistema de salud, ¿sí? Claro, El gobierno más lo que utiliza es para ver cómo anda su sistema de salud, ¿sí? Lo evalúa de esa forma, ¿sí? Si un claro, chico fallece antes de cumplir un año, quiere decir que estamos fallando nosotros, ¿no? Tanto los chicos que, ¿qué van a saber? ¿Sí? Estamos claro. fallando En ese nosotros, caso se utilizan las tasas. claro, ¿sí? La tasa lo que hace es te facilita para que puedas comparar con otra situación, ¿sí? Porque suponemos que, dice, en Formosa, Claro, lo usan para comparar con años anteriores o o trimestres, esas cosas. lugares, o lugares, pues vamos Ah, en bien, Formosa, vamos a suponer que fallecen, como decíamos, 11,
al Sí. año. Sí, Y en Buenos Aires vamos a suponer que ¿sí? fallecen 9. ¿Sí? sí, 9. Y eso decimos, bueno, entonces en Formosa andan mal las cosas. ¿Sí? No, lo que hay que hacer, ¿sí? Es comparar teniendo en cuenta su población, porque acá puede ser muy grande su población, sí, por eso está 11. Y su población es más chica con respecto a la anterior. ¿Sí? claro. Entonces esta tasa lo que hace es comparar. ¿Sí? Si a Sí, vos te pones ese número que dice que ya halló, ya hizo todo. ¿Sí? Está, si te pones 9,5, quiere decir que ya sí. hizo todos los cálculos y le dio 9,5. ¿Sí? Bien, sí. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Sí, pero se entendió. Muy bien. Entonces, conclusión. Indicadores. Son índices que me indican en forma sintética a través de un número, ¿sí? La situación real, ¿sí? De nuestro entorno, ¿no? O de un contexto. ¿Sí? Entonces, acá lo que interesa es, digamos, utilizar esa herramienta para describir una realidad. ¿Sí? Y son los indicadores. Tanto razón, proporción o tasa. ¿Sí? Las que más se utiliza, obviamente, en la realidad son las tasas. ¿Sí? Porque no da una lectura exacta de lo que está pasando. ¿Sí? O nosotros inferimos a través de esos cálculos. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien, muy bien, chicos. Nos vemos. ¿Sí? Bueno, Lo mismo lo profe, vemos. este tema de las tasas de razón y la proporción, ¿entran en el segundo parcial? Sí, sí, entran. Bien, Sí. bien, Yo bien. también, nos vemos el ¿Nos va a miércoles tomar que viene. asistencia? Ah, sí, guarden un cachito, guarden un cachito. Sí. Yo preparé todo, me faltó sacar el... Espera un cachito. Le decía que miércoles pasado, vamos a ver con qué damos, si hace falta repasar la parte práctica, entonces yo voy a quedar a disposición para